Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Natalia Cintihuano, soy estudiante de primer semestre de la carrera de Psicología Clínica de la Universidad Técnica de Ambato. A continuación, este video abarcará tres temas relevantes sobre la psicología, los cuales son: el primer tema que vamos a revisar son los antecedentes de la psicología, el segundo son las definiciones y el tercero son los métodos de investigación. Como primer antecedente tenemos la antigüedad clásica, en donde se identificaron a los primeros personajes más destacados, que son los filósofos Sócrates, Platón y Aristóteles, quienes fueron los pioneros en explorar los temas relacionados con la mente y el alma, lo que fueron papeles claves para desarrollar la psicología. Luego, en la Edad Media, se estuvo dominado por el cristianismo, lo que esto provocó un retroceso en el progreso científico. Más sin embargo, en otras partes del mundo, como en Arabia, la medicina y la psicología continuaron avanzando, logrando así describir algunas enfermedades mentales como la depresión y la ansiedad. En el Renacimiento, el término de la psicología ya surgió. Uno de los personajes destacados fueron René de Descartes y John Locke, quienes cuestionaron sobre el tema del cuerpo y el alma, preparando. Ya en el siglo XIX, la psicología se estableció como una disciplina independiente. Aquí tenemos a un personaje resaltado que es William Wundt, quien creó el primer laboratorio de psicología experimental, dándonos así un inicio a lo que se vendría a ser la psicología. Luego de revisar estos antecedentes, nos pueden mostrar cómo la psicología ha ido evolucionando desde sus raíces filosóficas. Esto para convertirse en una ciencia independiente, la cual se está encargada de estudiar la mente y el comportamiento humano. Como segundo punto tenemos las definiciones de la psicología según varios autores destacados. Entre ellos resalta Sigmund Freud, quien fue el fundador o padre del psicoanálisis. Él definió la psicología como el estudio del inconsciente y la relación entre la mente y el cuerpo. Él decía que la psicología se centraba en entender algunos procesos mentales inconscientes que influían en el comportamiento humano, pues una parte de él argumentaba que nuestra mente contenía pensamientos, recuerdos y deseos que muchas veces no eran accesibles a nuestra conciencia, pero que la mayor parte influían en nuestras acciones. Luego tenemos a John Watson, quien era el fundador del conductismo. Él definió a la psicología como el estudio del comportamiento observable, pues él decía que la psicología debía enfocarse en comportamientos que pudieran ser medidos y observados, siempre de manera objetiva. Él quería decir con este contexto de que algunas veces la asociación de los estímulos tenían sus respuestas. Este personaje, realizó un famoso experimento al que lo llamaron el pequeño Albert, en donde él demostró cómo condicionar el miedo a ciertos estímulos como una forma de explicar cómo es que nuestros comportamientos son medidos o son observados de manera objetiva. A otro personaje destacado tenemos Jean Piaget, quien fue conocido por desarrollar la teoría del desarrollo cognitivo. Él estudió y definió a la psicología como los procesos mentales que nacen del desarrollo del conocimiento de los niños. Su enfoque se centraba en cómo los niños construían su propia comprensión del mundo a través de etapas específicas. Acá tenemos a Wilhelm Wundt, quien fue considerado como el padre de la psicología experimental. Él definió a la psicología como el estudio de la experiencia consciente. Él se basaba más en la introspección y el análisis de los procesos mentales básicos, pues él utilizaba la introspección como un método que ayudaba de manera sistemática y controlada a recibir algunas respuestas en específico.
Luego tenemos a Bruce Frederick Skinner, quien fue un destacado conductista, el cual definió la psicología como la ciencia del comportamiento. Sus trabajos se centraban más en cómo los refuerzos y los castigos influían en la conducta, pues Skinner pensaba que si existían algunas formas de ayudar positivamente con algunos, como dice, refuerzos o castigos, podría promoverse a esto a la educación, lo que brindaría respuestas positivas para fomentar el aprendizaje. Luego de haber revisado todas las definiciones, nos reflejan cómo la diversidad de enfoques y perspectivas dentro de la psicología son amplias, lo que nos permite argumentar más sobre qué es la psicología. Como último tema tenemos los métodos de investigación. El primer método es el método descriptivo, el cual se enfoca o consiste en observar y registrar los comportamientos del sujeto o el equipo de muestra que vamos a tener. Este método se caracteriza porque es muy observacional, pues también él estudia a profundidad un grupo o individuos. Aplica encuestas y cuestionarios para recopilación de datos. Un ejemplo del método descriptivo sería estudiar eh, estudiar y describir algunos síntomas y comportamientos de pacientes con depresión sin intervenir en su tratamiento, lo que reflejaría algunas características en específico. Tenemos al método correlacional. Este método se encarga de utilizar técnicas estadísticas en específico para determinar la relación entre dos o más variables sin manipularlas. Entre sus características tenemos que existe una correlación positiva, que es decir que si si las dos variables juntas aumentan, también tienen que disminuir. Por otro lado, tenemos a la correlación negativa, que dice que si una variable aumenta, la otra disminuye. Y también tenemos que la muestra de asociación no causa ni efecto. Un ejemplo de esto podría ser el estudio de la correlación entre el nivel de estrés y la calidad de sueño. Es decir, que si se encuentra una correlación positiva, significaría que a mayor estrés, peor calidad de sueño. Pero no podría afirmarse que el estrés causa directamente la mala calidad de sueño. Finalmente tenemos al método experimental, el cual implica la manipulación de una o más variables independientes para observar sus efectos sobre la variable dependiente. Se utiliza más en los grupos experimentales, grupo control, para establecer relaciones de causa y efecto. Entre sus características tenemos que el control de variables se realizan en todas excepto en la que se está manipulando. Luego tenemos el grupo de control y experimentales, en donde se puede comparar entre los grupos para medir y medir la manipulación y el efecto. Luego tenemos la generación de hipótesis también, que son importantes. Un ejemplo a destacar de este sería cómo los efectos de una nueva terapia en la reducción de la ansiedad o el impacto de diferentes métodos de enseñanza en el aprendizaje. Aquí podemos identificar dos tipos de variables. La variable independiente, que podría ser la terapia, qué tipo de terapia podría ser utilizada ante la reducción de la ansiedad, y también tenemos otra variable que sería la dependiente, que sería el nivel de ansiedad provocado. Eh, Luego tenemos también una descripción de las hipótesis que podrían ser alternativas o nulas. En este caso, destacamos la alternativa, que podría ser que si existe una nueva terapia, tiene un efecto significativo en la reducción de la ansiedad en comparación al grupo control. Cabe mencionar que tendremos que utilizar un grupo en donde podríamos utilizar una muestra de ese grupo para realizar todos estos pasos y confirmar lo que podría ser la hipótesis. Eso sería todo. Muchas gracias.